Mi esposa lo llamó un experimento progresista. Tardó 2 días en pedirme que parara. Resulta que a la realidad no le importa la teoría. Llegué a la entrada de nuestra casa a las 8 menos cuarto de la tarde del jueves, agotado tras 12 horas gestionando una avería en la cinta transportadora de nuestra planta de Apodaca. Todo lo que quería era una cena tranquila antes de desplomarme en la cama. Sofía tenía otros planes. Estaba esperando en la cocina, con el portátil abierto y vestida con ropa deportiva de diseño impecable. Su expresión decidida significaba que había estado pensando todo el día y estaba lista para exponer sus conclusiones. «Tenemos que hablar», anunció antes de que yo hubiera siquiera dejado mi maletín. Me aflojé la corbata y me dirigí al refrigerador. «¿Puede esperar a que coma algo?» Saqué las sobras de la noche anterior y las puse en el microondas mientras ella continuaba. «He estado haciendo un seguimiento de nuestra división del trabajo durante el último mes». Giró el portátil hacia mí, mostrando una hoja de cálculo. «Yo me encargo del 73% de las tareas de gestión del hogar. Tú simplemente vas a trabajar y vuelves a casa». Hice una pausa. «Simplemente voy a trabajar». He estado leyendo sobre el trabajo invisible y la carga mental. Hay toda una comunidad debatiendo cómo las mujeres asumen las cargas del hogar mientras sus parejas se centran únicamente en sus carreras. Se levantó, llena de energía. «Propongo un experimento de una semana. Una inversión total de roles. 7 días completos». Me volví para mirarla. Para mirarla de verdad. Hablaba totalmente en serio. Más que eso, estaba segura de sí misma. Creía genuinamente que este experimento demostraría su punto de vista sobre nuestro acuerdo supuestamente desigual. Se presentó una oportunidad de enseñanza y decidí aprovecharla. «¿Quieres una inversión total?», pregunté, manteniendo mi voz neutra. «¿Yo asumo tus responsabilidades y tú las mías? ¿Absolutamente todo?». Se cruzó de brazos. «Demostraré que lo que llamas complejidad no es más que tú complicando en exceso tareas sencillas. La gestión es gestión, ya sea de un hogar o de una empresa». Saqué mi cena del microondas y me senté a la mesa de la cocina. «De acuerdo. 7 días a partir de mañana por la mañana. Pero nos comprometemos por completo. Sin echarse atrás. Pase lo que pase». Sus ojos se abrieron un poco. Claramente esperaba resistencia. «¿De verdad estás de acuerdo?». «Absolutamente», le di un bocado al pollo recalentado, pero con una condición. «Ambos llevaremos diarios detallados para reflexionar después». «Perfecto», sonrió, segura de nuevo. «Quiero documentación de cómo me las arreglé perfectamente». Después de la cena, preparé los materiales para el traspaso, una carpeta de 3 anillas llena de todo lo que Sofía necesitaría como directora ejecutiva de nuestra empresa de fabricación. El organigrama de la empresa con mi equipo ejecutivo, los proyectos activos en las 3 instalaciones, los protocolos de crisis, las cuentas financieras, el seguro médico, los plazos próximos, los documentos de planificación estratégica. Sofía apareció sobre las 10, viendo cómo crecía la pila. Su confianza vaciló. «¿De verdad es necesario todo esto? Querías una inversión total». Añadí la sección de la presentación ante la junta del lunes. «Esto es lo que gestiono como director ejecutivo. La junta me hace responsable de todo, desde el cumplimiento de las normas de seguridad hasta la visión estratégica». Enumeré la semana que tenía por delante. Presentación ante la Junta el lunes, negociación de contrato el martes, revisión financiera el miércoles, audiencia de compensación para trabajadores el jueves, auditoría de seguridad programada para este viernes, aunque ya he preparado la documentación. Sofía se quedó mirando la carpeta. «Me enseñarás todo esto, ¿verdad? Tendrás la documentación, igual que la tuve yo cuando empecé en este trabajo hace 8 años». Cerré la carpeta y me levanté. «Ya he informado a Tomás sobre el experimento. Él proporcionará apoyo operativo. Deberíamos irnos a la cama». La alarma suena a las 4:45. ¿A las 4:45 de la mañana? A esa hora me levanto todos los días. Puse nuestras 2 alarmas. Querrás tiempo para revisar los asuntos de crisis antes de ir a la oficina.
La planta de Apodaca todavía está lidiando con ese problema de la cinta transportadora. Mientras nos metíamos en la cama, observé el rostro de Sofía a la luz tenue. Empezaba a comprender que esto podría ser más complicado de lo que había imaginado. Pero su orgullo no le permitiría echarse atrás ahora. 12 años, pensé mientras cerraba los ojos. 12 años en los que ella asumió que mi trabajo consistía simplemente en estar fuera durante el día mientras el verdadero trabajo se hacía en casa. Mañana por la mañana, cuando suene esa alarma, comenzará su educación. No a través de discusiones, sino a través de la experiencia. La alarma destrozó la oscuridad a las 4:45. Me desperté al instante. Sofía gimió y pulsó el botón de posponer. 7 minutos después, sonó de nuevo. Se sentó, desorientada. 15 minutos más tarde, apareció vestida con pantalones de yoga y una blusa. Querrás revisar los asuntos de crisis de hoy, dije. La avería de la cinta transportadora de la planta de Apodaca. Tomás llama a las 6:15 con el informe de la noche. No son ni las 5, murmuró. La página 7 de la carpeta cubre los asuntos prioritarios de hoy. Me recosté contra las almohadas. También está la inspección de la planta a las 8 para la auditoría de seguridad. Necesitarás un casco. Se volvió para mirarme, y vi el primer destello real de duda cruzar su rostro. Pensé que trabajaría principalmente desde tu oficina. El auditor de seguridad viene específicamente a inspeccionar la planta de producción. Como directora ejecutiva, necesitas estar presente. Hice una pausa. Quizás quieras cambiarte. Los pantalones de yoga no son exactamente apropiados para una inspección de la planta. 20 minutos después, Sofía salió de casa con un par de mis viejos pantalones caqui y una camisa de botones, llevando la abultada carpeta y con un aspecto considerablemente menos seguro que la noche anterior. Me preparé el desayuno, leyendo las noticias a un ritmo pausado. Para las 9, ya había completado las tareas diarias de Sofía: lavavajillas, colada, encimeras, aspiradora, todo lo que ella afirmaba que llenaba sus mañanas. Con horas por delante, abordé proyectos que ella había mencionado durante meses, arreglé el abrepuertas del garaje, organicé el almacenamiento del sótano, preparé las comidas para la semana. A las 9:47, sonó mi teléfono. Tomás Montes, mi vicepresidente de producción. Hola, Javier, dijo, y pude oír la diversión cuidadosamente controlada en su voz. Tu esposa está aquí. Llegó temprano y ha estado sentada en tu oficina haciendo llamadas durante la última hora. El auditor de seguridad llegó hace 30 minutos. Pásamela. Se oyó un crujido de papeles, y luego la voz de Sofía, tensa por el estrés. Esta gente espera que conozca las normativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hay una tablilla con 47 puntos. Por eso preparé la lista de verificación para la inspección de la planta, dije con calma. Está en la carpeta azul. Hay varias carpetas y no sé cuál es. La que está etiquetada como Auditoría de Seguridad, septiembre. ¿Revisaste las secciones de la carpeta que marqué anoche? Silencio. Dile a Tomás que se encargue de la inspección, dije. Tú observa y da el visto bueno. Por eso tienes gente experimentada en tu equipo. La clave es saber qué delegar y a quién. Había pasado años construyendo un equipo de liderazgo en el que podía confiar. Tomás llevaba 6 años dirigiendo las operaciones de producción. Eso es lo que hizo posible este experimento. Podía permitirme una semana de ausencia porque había creado sistemas y desarrollado a personas que podían manejar las operaciones del día a día. Pero Sofía estaba a punto de descubrir que construir esos sistemas requería años de decisiones estratégicas, gestión de relaciones y navegación de crisis. Nunca se había dado cuenta. Después de colgar, sonreí para mis adentros. Sofía había asumido que delegar significaba simplemente pasar el trabajo sin entender el contexto o la experiencia requerida. Estaba aprendiendo. El teléfono sonó 2 veces más esa mañana. A las 11:23, un proveedor llamó por un envío retrasado. Sofía no tenía ni idea de a qué proyecto se referían. A la 1:45, Recursos Humanos llamó por la reclamación de compensación laboral, necesitando mi declaración para el final del día.
Cada vez, le di una guía específica mientras Sofía se ponía más nerviosa al otro lado de la línea. A las 3:30, cuando un cliente llamó preguntando por los horarios de entrega y Sofía no pudo acceder al calendario de producción, su voz había adquirido un tono desesperado. Pasé la tarde instalando las estanterías flotantes en nuestro despacho que Sofía había querido desde la primavera, y luego empecé una cena elaborada, costillas estofadas, verduras asadas, panecillos recién horneados. El tipo de comida que requería atención y tiempo, pero nada comparado con gestionar una operación de fabricación con 200 empleados. El coche de Sofía entró en el camino de entrada a las 6:45. Observé desde la ventana de la cocina cómo se quedaba sentada un momento antes de salir, moviéndose como alguien que había envejecido 10 años en un solo día. Entró arrastrando los pies por la puerta principal, llevando un mono de trabajo prestado en lugar de su ropa elegante. Tenía el pelo revuelto y ligeras manchas de grasa de maquinaria en las manos. Se detuvo en la entrada del comedor, mirando la casa inmaculada y la cena elaborada dispuesta sobre la mesa. ¿Cómo has tenido tiempo para todo esto? Su voz era apenas un susurro. Emplaté las costillas con mano experta. Tus tareas diarias me llevaron unas 2 horas en total. Tuve el resto del día libre. ¿Qué tal tu primer día como directora ejecutiva? En lugar de responder, se hundió en una silla y cogió el vino que había servido mientras la carne reposaba. Después de un largo trago, finalmente habló. El auditor encontró 17 infracciones. Tomás tuvo que arreglarlo todo mientras yo me quedaba allí parada como una idiota. Tuve que aprobar una reparación de emergencia de unos $55,500 sin saber si eso era siquiera razonable. Alguien llamó sobre las métricas de productividad y no sabía qué software consultar. Asentí con simpatía mientras le servía el plato. Suena como un viernes normal para mí. No olvides que tienes la presentación ante la Junta el lunes por la mañana, a las 9. Vas a presentar los resultados operativos del tercer trimestre a 8 miembros de la Junta. El tenedor de Sofía cayó estrepitosamente contra su plato. La presentación ante la Junta. Las diapositivas están hechas, pero necesitarás entender los números. Hacen preguntas detalladas. Le di un bocado a mi cena. Guillermo Suárez especialmente. Es el presidente de la Junta, antiguo director ejecutivo de Manufacturas del Norte, muy orientado al detalle. Se quedó mirando su plato, la comida intacta. Podía ver su mente trabajando, empezando a comprender el alcance total de lo que se había comprometido a hacer. Esa noche, se quedó levantada hasta las 11, revisando la carpeta, cada vez más aterrada a medida que leía términos financieros y métricas operativas que no entendía. Cuando me ofrecía explicarle algunos conceptos, su orgullo se interpuso y se negó. Cuando finalmente apagamos las luces, con la alarma puesta una vez más para las 4:45, sentí una extraña mezcla de satisfacción y compasión. El experimento apenas había comenzado y las grietas en su confianza ya se estaban mostrando. El segundo día las abriría de par en par. La alarma del sábado fue igualmente brutal. Sofía se mostró más reacia, con el cuerpo dolorido por el trabajo en la planta. Hay ibuprofeno en el armario, le ofrecí. Hoy toca preparación de contrato y revisión de la presentación para la Junta. ¿Trabajar un sábado? Parecía genuinamente confundida. Todos los sábados, de 6 a 8 horas. Me has visto en mi despacho todos los fines de semana durante 12 años. Pensé que solo estaba revisando correos electrónicos. A las 6, Sofía estaba en mi despacho rodeada de hojas de cálculo. Fui a hacer la compra, limpié los baños, hice trabajos de jardinería. A las 9:15, sonó mi teléfono. Era Sofía, con la voz al borde del pánico. ¿Qué significa, delta de eficiencia de rendimiento? Estaba en la sección de verduras examinando tomates. El cambio interanual en las unidades producidas por hora de trabajo. ¿Y esperan que sepa esto de memoria? Sí, los miembros de la Junta harán preguntas de seguimiento. Guillermo Suárez especialmente, siempre cuestiona las métricas operativas. Puse 3 tomates en mi carrito. Las definiciones están en la sección de glosario de la carpeta. Esto es imposible, dijo y colgó. Terminé de hacer la compra, gastando una fracción de lo que Sofía solía gastar al seguir el plan de comidas que había creado y ceñirme a la lista.
De vuelta en casa, guardé todo con precisión militar y luego pasé a las siguientes tareas de su lista. A las 11:30, mi teléfono sonó de nuevo. Tomás Montes. Tenemos una emergencia en la planta de Apodaca. Fallo crítico de un equipo. La producción está completamente parada. Pásame a Sofía. Cuando se puso al teléfono, pude oír ruido de maquinaria de fondo y voces alzadas. El sistema principal de la cinta transportadora se ha derrumbado, está completamente roto. Dicen que no se puede reparar. ¿Cuáles son las opciones? La empresa de reparación de equipos dice que pueden intentar arreglarlo por unos 147.600 pesos, pero no pueden garantizar cuánto durará, o podemos reemplazar todo el sistema por casi 781.500 pesos. Me recosté en mi silla, dejando que el silencio se alargara. Este era el momento que había estado esperando. Una decisión real con consecuencias reales. ¿Qué crees que debería hacer? Preguntó Sofía, con voz débil. Yo no soy el director ejecutivo esta semana. Lo eres tú. ¿Qué dice el contrato del cliente sobre los retrasos en la producción? Oí crujir de papeles, 260.500 pesos por día en penalizaciones. ¿Cuál es la antigüedad y el historial de mantenimiento del equipo? No lo sé. Está en la base de datos de gestión de activos. Pestaña 14 de la carpeta. Más crujidos, y luego una larga pausa. Dice que tiene 14 años. Ha habido 6 llamadas de reparación en los últimos 18 meses. No dije nada, dejándola reflexionar. La respuesta era obvia para mí después de 8 años gestionando operaciones de fabricación. Un sistema de 14 años con una frecuencia de fallos creciente había superado su vida útil. La reparación era una apuesta que probablemente fallaría en semanas, resultando en el coste tanto de la reparación fallida como de un reemplazo de emergencia. Pero Sofía necesitaba tomar esta decisión por sí misma. Necesitaba sentir su peso. Elijo la reparación, dijo finalmente. 147.600 pesos es mejor que 781.500 pesos. Es tu decisión. Asegúrate de que Tomás documente todo para la junta. Después de colgar, me quedé sentado un momento. Había tomado la decisión equivocada. La reparación más barata casi con toda seguridad fallaría, y acabaríamos pagando tanto la reparación como el reemplazo. Pero a veces las lecciones más caras son las más valiosas. Volví a mis tareas, terminando todo lo de la lista de fin de semana de Sofía a las 3 de la tarde. Usé el tiempo extra para organizar nuestros documentos de impuestos, actualizar nuestros beneficiarios del seguro y planificar las vacaciones a Cancún de las que Sofía había estado hablando durante 2 años pero nunca había tenido tiempo de reservar. Cuando Sofía finalmente llegó a casa a las 7, parecía completamente derrotada. Había envejecido otros 5 años en un solo día. ¿Cómo? Gesticuló vagamente hacia la casa impecable, la cena elaborada que había preparado, el despacho organizado visible a través de la puerta. ¿Cómo has tenido tiempo para todo esto? Traje pasta casera con una salsa que había hecho desde cero, junto con pan fresco y una ensalada César. Tus tareas son exigentes, pero tienen un tiempo definido. Las terminé a media tarde. Usé el tiempo extra para cosas que has estado posponiendo. ¿Qué cosas? ¿Recuerdas esas vacaciones en Cancún que querías? Del 15 al 22 de octubre. Reservadas y pagadas. También actualicé nuestros testamentos, programé al desollinador que has mencionado durante 8 meses y organicé el sistema de almacenamiento del garaje. Sofía se sentó pesadamente. No entiendo cómo haces todo esto. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque alguien tiene que llevar el peso. Le serví pasta. ¿Cómo fue la preparación de la presentación para la junta? Se quedó mirando su plato. Revisé quizás la mitad del material. Hay términos que no entiendo, métricas que nunca he visto, relaciones entre puntos de datos que no tienen ningún sentido para mí. Y el lunes por la mañana, tendré que presentar esa información a 8 ejecutivos muy experimentados que sin duda harán preguntas que no puedo responder. Por favor. Levantó la vista hacia mí, y por primera vez, vi un miedo genuino en sus ojos. Te lo pido. No puedo con la presentación del lunes.
Terminemos este experimento ahora. Este era el momento. El momento en que se quebraría o lograría un avance. ¿Estás diciendo que lo que hago es realmente difícil? Pregunté en voz baja. ¿Qué requiere pericia y experiencia? Sí, obviamente. Casi gritaba ahora. Esto es una tortura. Pensé que podría simplemente delegar y tomar decisiones de alto nivel, pero cada decisión requiere un contexto que no tengo. Cada llamada telefónica es un desastre potencial. He tomado una decisión financiera importante hoy y no tengo ni idea de si fue la correcta. Hace 2 días, dijiste que yo, simplemente voy a trabajar y vuelvo a casa. Dijiste que tus tareas domésticas eran más exigentes que mi trabajo. Me equivoqué. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Lo admito. Por favor, ¿podemos parar? La miré al otro lado de la mesa, a esta mujer con la que llevaba casado 12 años, y sentí que algo cambiaba. No triunfo, exactamente. Más bien la satisfacción de ser visto finalmente. Acordamos 7 días, dije con calma. Ni siquiera hemos terminado el segundo día. Entonces ayúdame. Dime si tomé la decisión correcta sobre el equipo. Lo consideré. Si la ayudaba ahora, nunca entendería completamente la carga que yo llevaba. Pero si la dejaba fracasar por completo en la reunión de la junta del lunes, el daño a mis relaciones profesionales podría ser significativo. La decisión sobre el equipo fue incorrecta, dije finalmente. Ese sistema tiene 14 años con tasas de fallo crecientes. La reparación probablemente fallará en semanas, quizás días. Entonces pagarás tanto por la reparación fallida como por el reemplazo de emergencia, más las penalizaciones acumuladas del cliente durante el tiempo de inactividad. Su rostro se puso blanco. ¿Cuánto? Probablemente entre 1.400.000 y 1.600.000 pesos, en total. Se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, de espaldas a mí. Cuando volvió a hablar, su voz era hueca. Cada decisión que tomo nos cuesta dinero. Cada llamada que atiendo revela mi ignorancia. Cada hora que pasa, siento el peso de 200 empleados que dependen de decisiones para las que no estoy cualificada. Ahora empiezas a entender. Se volvió para mirarme. Necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto. ¿Me guardas rencor por no ver todo esto? ¿Por darlo por sentado? Pensé en esa pregunta. Realmente pensé en ello. Me molesta que se me menosprecie. Que me digan que lo que hago no es valioso porque no es lo suficientemente visible. Pero no te guardo rencor a ti, Sofía. Me molesta la situación que creamos juntos. Que yo creé, corrigió en voz baja. Yo soy la que llevaba la cuenta, la que se quejaba, la que impulsó este experimento. Y ahora estás aprendiendo. Eso vale algo. Nos quedamos allí en silencio durante un largo momento. Finalmente, Sofía habló. ¿Podemos modificar el experimento? Sigo asumiendo tus roles, pero con tu guía. Seguiré experimentándolo, pero quizás no destruya tu carrera en el proceso. Era un compromiso razonable y demostraba crecimiento, pero no estaba del todo listo para dejarla librarse tan fácilmente. Veamos cómo va el lunes, dije. La reunión de la junta será instructiva. Después de eso, podemos discutir modificaciones. Esa noche, Sofía se quedó despierta hasta casi las 2 de la mañana, revisando frenéticamente los materiales de la presentación. Me dormí con el sonido de ella murmurando terminología financiera para sí misma, tratando de dar sentido a un mundo que nunca se había molestado en entender. El domingo por la mañana, Sofía se despertó a las 5:30 a pesar de la alarma más tardía. Impulsada por la ansiedad. La encontré en el despacho de casa, rodeada de hojas de cálculo y notas, con aspecto de apenas haber dormido. Preparé un desayuno sin prisas mientras ella revisaba una y otra vez la presentación. Alrededor de las 9, le llevé una taza de café recién hecho y un nuevo desafío. Tu madre necesita una autorización para una derivación a un especialista. La compañía de seguros denegó la solicitud inicial. El plazo para apelar es mañana. Sofía me miró sin comprender. ¿Qué?
He estado gestionando la coordinación de la atención médica de tu madre durante 3 años, desde su diagnóstico de diabetes. Dejé una carpeta con documentos médicos. El tratamiento prescrito por el médico. Alguien tiene que navegar por las aprobaciones del seguro, las autorizaciones previas, la cobertura de recetas, las redes de especialistas. Ese he sido yo. ¿Por qué no sabía esto? Intenté involucrarte 2 veces. Dijiste que las cosas médicas te estresaban y me pediste que me encargara yo. Toqué la carpeta. La apelación requiere documentación detallada. Buena suerte. La dejé allí y seguí con mi rutina de domingo, que era la rutina de domingo de Sofía: limpieza a fondo de los baños, reorganización de la despensa, preparación de comidas para la semana siguiente. Durante las siguientes 4 horas, escuché a Sofía al teléfono con varios departamentos de la compañía de seguros, múltiples transferencias, largos tiempos de espera e intentos cada vez más frustrados de entender códigos de diagnóstico y protocolos de tratamiento. A la 1 de la tarde, había presentado con éxito la apelación, pero parecía que había pasado por una guerra. ¿Cuánto tiempo dedicas a esto mensualmente?, preguntó, apareciendo en la cocina donde yo estaba arreglando un grifo que goteaba. Oh, más cuando hay disputas. Apreté una conexión. La navegación sanitaria es básicamente un trabajo a tiempo parcial. Las compañías de seguros lo hacen difícil deliberadamente. Eso ni siquiera está en tus horas de trabajo. ¿Cuándo haces esto? Por las noches, los fines de semana, en las pausas para comer. Se apoyó en la encimera, observándome trabajar. ¿Qué más no sé? Terminé con el grifo y me sequé las manos. Ven conmigo. En mi despacho, abrí mi sistema de calendario. No solo reuniones de trabajo, sino una base de datos completa de gestión de la vida, seguimiento de cumpleaños de ambas familias y colegas clave, registros de compra de regalos, planificación de vacaciones, horarios de mantenimiento del hogar, citas de servicio de vehículos, citas médicas, seguimiento de obligaciones sociales. Sofía se desplazó por la hoja de cálculo, con los ojos cada vez más abiertos. ¿Haces seguimiento de 47 cumpleaños? ¿De ambas familias, amigos, colegas clave? Hago el seguimiento, compro, envuelvo y envío los regalos. Tú firmas las tarjetas. Los horarios de mantenimiento, revisión trimestral del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, ambos vehículos, equipo de jardinería, todos los electrodomésticos principales. Renovaciones de pólizas de seguro para 6 pólizas diferentes. Gestión de suscripciones para 14 servicios distintos. Siguió desplazándose. Pensaba que yo gestionaba nuestro calendario social. Tú gestionas las cenas de amigas de yoga y el club de lectura. Yo gestiono todo lo que tiene componentes de obligación profesional o familiar. Abrí otra pestaña. Esta es la gala benéfica del viernes. Habrá 30 personas y necesitarás establecer contactos de manera efectiva como directora ejecutiva de la empresa. Le entregué un documento impreso. Información sobre cada asistente, nombres, cónyuges, movimientos profesionales recientes, temas a evitar, objetivos de conversación estratégicos. Sofía se quedó mirando el documento. ¿Te preparas así para una cena? No es una cena. Es teatro de gestión profesional. Estas relaciones son cruciales para mantener la confianza de la Junta y las conexiones en la industria. Empezó a leer. Roberto Paredes, donante importante. Su esposa falleció recientemente. Levantó la vista. Necesito tener cuidado con él. ¿Mucho? Evita cualquier cosa relacionada con la familia o pérdidas personales. Mantén la conversación centrada en el trabajo de la fundación. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Cuando su madre llamó esa tarde pidiéndome ayuda con una autorización de resurtido de receta, observé el rostro de Sofía mientras se daba cuenta de que ni su propia madre pensaba que ella pudiera manejar la complejidad. Esa noche, le mostré mi planificación de carrera a largo plazo. No solo mi puesto actual, sino una trayectoria trazada con plazos, requisitos de habilidades y estrategias de creación de relaciones. En 7 años, mi objetivo es expandirme a operaciones regionales, le expliqué, mostrando proyecciones financieras.
La compensación podría aumentar de unos $3,20 millones de pesos a más de $6,90 millones. Combinado con tu aumento de horas. Hice una pausa. Planeas aumentar tus horas, ¿verdad? Después de esta semana, absolutamente. Combinado con tu mayor contribución, alcanzaremos los $9,50 millones de pesos anuales en 10 años. Le mostré las proyecciones de jubilación. Jubilación completa a los $58,73 millones de pesos en activos. Las manos de Sofía temblaban ligeramente mientras miraba las cifras. Este es un plan real con plazos e hitos. He estado trabajando para esto durante 6 años. Cada noche hasta tarde, cada sesión de trabajo de fin de semana, cada evento de networking, todo es posicionamiento estratégico para nuestro futuro. Y yo te he estado guardando rencor por trabajar hasta tarde. Sí. Me miró, pero de verdad me miró, y vi algo que no había visto en años, respeto genuino. ¿Qué más? Preguntó en voz baja. ¿Qué más has estado planeando que yo no sepa? Le mostré la investigación para la compra de una casa, 18 meses de búsquedas de propiedades guardadas, todas en San Pedro Garza García. Una propiedad en particular, una casa de 4 dormitorios en la Avenida del Bosque. Sería alcanzable en 3 años si mi progresión profesional se mantenía en curso. Has estado planeando la casa de nuestros sueños, susurró. He estado haciendo que la casa de nuestros sueños sea alcanzable. Hay una diferencia entre querer y planificar. Esa noche, tuvimos la primera conversación genuinamente colaborativa sobre finanzas en nuestros 12 años de matrimonio. Sofía hizo preguntas inteligentes, ofreció perspectivas que yo no había considerado, me demostró que podía ser la compañera que necesitaba cuando realmente se involucraba. Mientras nos preparábamos para ir a la cama, el peso de la reunión de la junta del lunes se cernía sobre ambos. Estoy aterrorizada, admitió Sofía. Voy a fracasar mañana. Me levantaré allí y sabrán inmediatamente que no entiendo el material. Probablemente, estuve de acuerdo. ¿No vas a tranquilizarme? ¿Por qué lo haría? Es verdad. No entiendes las métricas operativas. No puedes responder sus preguntas con profundidad. Probablemente dañarás algunas relaciones profesionales que he tardado años en construir. Entonces, ¿por qué me dejas hacer esto? Me volví para mirarla en la oscuridad. Porque este fue tu experimento. Tu teoría era que mi trabajo no es particularmente difícil. Mañana pondrás a prueba esa teoría delante de testigos. El lunes por la mañana se sintió diferente. La alarma sonó a las 4:45, pero esta vez Sofía ya estaba despierta, mirando al techo. Nos vestimos en silencio. Llevaba un traje profesional, uno de los pocos que tenía de antes de trabajar a tiempo parcial. Yo me vestí de manera informal, mi atuendo de día libre. El trayecto a la sede de la empresa de fabricación fue tenso. Sofía se aferraba al volante como si fuera lo único que la mantenía anclada. Yo me senté en el asiento del copiloto revisando correos electrónicos en mi teléfono, proyectando calma. Tomás Montes nos esperaba cuando llegamos a las 8:30. Sus cejas se arquearon al verme. No esperaba verte aquí, Javier. Hoy tengo un papel de apoyo, dije con naturalidad. Sofía lleva la iniciativa. Nos dirigimos a la sala de juntas. 8 miembros de la junta ya estaban sentados alrededor de la enorme mesa de conferencias. Guillermo Suárez, el presidente de la junta, estaba sentado en la cabecera, su pelo plateado y sus ojos agudos no se perdían nada. Antes de empezar, dijo Guillermo mientras tomábamos asiento, ¿puedes explicar por qué tu marido se une a nosotros? Estas suelen ser sesiones de junta cerradas. Sofía carraspeó. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba sus notas sobre la mesa. Me gustaría hacer una declaración primero, si me lo permite. Guillermo le hizo un gesto para que continuara. Mi marido y yo hemos estado llevando a cabo un experimento esta semana, una inversión de roles para entender mejor las responsabilidades de cada uno. Lo propuse porque creía que tenía una comprensión completa de lo que implicaba su puesto. Hizo una pausa, tragando saliva. Estaba equivocada, sustancialmente equivocada.
Estoy aquí hoy porque nos comprometimos a 7 días completos, pero pido que se le permita a Javier quedarse como apoyo porque, francamente, estoy metida en algo que me sobrepasa. Hubo un momento de silencio sorprendido. Luego, Guillermo se reclinó en su silla, con una leve sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Interesante. Por favor, proceda con la presentación. Lo que siguió fue a la vez doloroso y revelador. Sofía hizo la presentación de manera competente, habiendo memorizado claramente gran parte de ella durante la noche. Pero cuando empezaron las preguntas, la fachada se desmoronó rápidamente. Diana Flores preguntó sobre la variación en el gasto de capital en la planta de Apodaca. Sofía no lo sabía. Me incliné y le susurré la respuesta, que ella repitió palabra por palabra. Este patrón continuó durante 20 minutos, miembros de la Junta haciendo preguntas técnicas, Sofía incapaz de responder, yo proporcionando información para que ella la transmitiera. Finalmente, Guillermo levantó la mano. Sofía, ¿realmente entiende las métricas operativas que está presentando? No, admitió en voz baja. Llevo 3 días aprendiéndolas. Mi marido lleva 8 años gestionando estas operaciones. Me sería imposible entender la profundidad del contexto en este plazo. Guillermo asintió lentamente. Hablemos del fallo del equipo de la planta de Apodaca. Entiendo que se tomó una decisión el sábado sobre reparar o reemplazar. El rostro de Sofía se puso pálido. Autoricé una reparación de 147.600 pesos. ¿Y el estado actual? Tomás Montes, uniéndose por videoconferencia, carraspeó. La reparación falló ayer por la tarde. Ahora nos enfrentamos a un reemplazo de emergencia de 903.000 pesos más aproximadamente 521.000 pesos en penalizaciones de clientes por el tiempo de inactividad prolongado. La sala quedó en silencio. Más de 1.500.000 pesos en costes por una sola decisión tomada sin la pericia adecuada. Solo la reparación fallida había sido un desperdicio de 147.600 pesos. Javier, dijo Guillermo, volviéndose hacia mí, ¿qué habrías decidido tú? El reemplazo. El equipo tenía 14 años con una frecuencia de fallos creciente. La reparación siempre fue un parche temporal, en el mejor de los casos. ¿Y dejaste que Sofía tomara la decisión equivocada? Necesitaba experimentar el peso de las decisiones con consecuencias. Ahora lo ha hecho. Hice una pausa. Y sabía que mi equipo de liderazgo podría manejar la ejecución operativa una vez que tomáramos la decisión del reemplazo. Por eso he invertido años en desarrollar a gente capaz. Guillermo me estudió durante un largo momento, y luego asintió. Momento de enseñanza. Caro, pero efectivo. Se volvió hacia Sofía. Jovencita, creo que ha aprendido algo valioso esta semana. Su marido ha construido una organización que puede soportar una semana sin él al mando. Esa es la marca de un director ejecutivo fuerte. Pero también significa que él lleva la carga estratégica de cada decisión importante, cada relación, cada crisis que no se puede delegar. Sí, señor, susurró ella. La junta nos excusó después de otros 15 minutos de discusión. Mientras caminábamos hacia el aparcamiento, Sofía estaba en silencio, procesando todo lo que acababa de pasar. Más de 1.400.000 pesos, dijo finalmente. Porque no sabía lo que estaba haciendo. Es una lección. Una cara, pero la empresa la absorberá. ¿Cómo llevas este peso? ¿Que cada decisión pueda ser un error de 1.400.000 pesos? Desbloqueé el coche. Práctica, experiencia y aceptar que a veces te equivocarás, pero tomas la mejor decisión con la información disponible. Quiero ir a casa. No puedo soportar 3 días más de esto. Nos sentamos en el coche, con el motor en marcha. Este era el momento en el que renegociaríamos los términos. El experimento original era para demostrar un punto, dije. Creo que lo hemos conseguido. ¿Cuál era el punto? ¿Qué has estado midiendo las cosas equivocadas? Contando tareas visibles mientras ignorabas la complejidad invisible. Contabilizando horas mientras ignorabas la pericia. Comparando tu trabajo a tiempo parcial y la gestión del hogar con mi gestión completa de toda nuestra estructura de vida.
Sofía estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Ahora lo entiendo. ¿Podemos, por favor, modificar esto? Todavía quiero aprender, pero con tu guía. Con una condición, que esta comprensión se vuelva permanente. Sin recaer en 6 meses cuando las lecciones se desvanezcan. Nunca olvidaré esta semana. Nunca. De vuelta en casa, tomé la decisión de mostrarle algo que me había estado guardando, el panorama financiero completo de nuestra vida juntos. En mi portátil, abrí nuestro modelo financiero completo, cuentas de inversión por un total de casi $5,90 millones de pesos, valor neto de la vivienda de $3,70 millones de pesos, fondo de emergencia de 781.500 pesos y 0 deudas. ¿Tenemos casi 6 millones de pesos en inversiones? Sofía se quedó mirando la pantalla. Empezamos con 208.400 pesos cuando nos casamos. He estado gestionando las asignaciones, reequilibrando trimestralmente, haciendo recolección de pérdidas fiscales. Abrí otra hoja. Esta estrategia nos ahorra unos 52.000 pesos anuales en impuestos. No tenía ni idea de que tuviéramos inversiones más allá de tu plan de jubilación. Le mostré la siguiente revelación. ¿Recuerdas tus préstamos estudiantiles? Están en aplazamiento de pago, ¿verdad? O en pagos mínimos. Los pagué por completo. En el 9º año de nuestro matrimonio. Se llevó la mano a la boca. Eso eran 1.510.000 pesos. Bonificaciones, horas extras, presupuesto cuidadoso. Puse cada peso extra en ellos durante 3 años. Me salté almuerzos, rechacé eventos sociales, trabajé horas extra por dinero de bonificación. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Lo hice? Te dije que estaba pagando extra en tus préstamos. Dijiste, genial, y cambiaste de tema. Nunca preguntaste por el progreso o el sacrificio. Nos quedamos sentados en silencio, el peso de 12 años de trabajo desapercibido suspendido entre nosotros. El resto de la semana transcurrió con un extraño nuevo ritmo. Sofía continuó intentando asumir mis roles, pero ahora con mi guía activa. La negociación del contrato del martes fue mejor. La revisión financiera del miércoles fue manejable. La audiencia de compensación laboral del jueves, la manejó casi por completo sola. El jueves por la noche, nos sentamos para tener una conversación seria sobre lo que vendría después. El experimento de 7 días había terminado oficialmente. Necesito 3 cosas de ahora en adelante, dije. Primero, respeto por mi trabajo y el tiempo que requiere. No más resentimiento por las noches hasta tarde o el trabajo de fin de semana. Segundo, una asociación genuina en las decisiones financieras y estratégicas. Te enseñaré, pero tienes que involucrarte. Tercero, reconocimiento cuando vuelvas a caer en viejos patrones, porque lo harás. Lo haré, asintió Sofía. Tienes razón. ¿Qué necesitas de mí cuando eso ocurra? Que te des cuenta. Lo admitas. Lo corrijas. Eso es todo. Puedo hacer eso. Ya veremos. El viernes, el día después de que el experimento terminara oficialmente, llevé a Sofía a recorrer las instalaciones de producción como es debido. No fue la estresante auditoría de seguridad del primer día. Esta vez, conoció a los equipos, vio el entorno de trabajo real, entendió el alcance de las operaciones. Tomás Montes la apartó en un momento dado. Javier hace que esto parezca fácil, le dijo en voz baja. No lo es. Esa noche, nos preparamos juntos para la gala benéfica. Sofía estudió seriamente mi material informativo, haciendo preguntas inteligentes, reteniendo la información. Por primera vez en nuestro matrimonio, nos sentimos como verdaderos socios. Mientras nos vestíamos para la gala, Sofía leyó en voz alta la entrada de su diario del primer día. Esto será fácil. Le demostraré que su complejo trabajo es solo gestión estándar con una autoimportancia exagerada. Al final de la semana, estará suplicando volver a la normalidad porque no puede manejar el verdadero ajetreo diario de la gestión del hogar. Me miró. Fui tan arrogante. Estabas segura de ti misma, la corregí. Hay una diferencia.
La confianza sin conocimiento es arrogancia. La confianza con conocimiento es competencia. La gala benéfica en el Gran Hotel Ansira de Monterrey fue la prueba final de Sofía. Observé cómo navegaba por las conversaciones utilizando los materiales informativos, impresionando a los miembros de la Junta con su preparación y autenticidad. Tropezó una vez, casi sacando un tema sensible con Roberto Paredes, pero se recuperó con elegancia. En el coche de vuelta a casa, estaba callada pero satisfecha. ¿Qué tal lo he hecho?, preguntó finalmente. Mejor de lo esperado. Te recuperaste bien de la situación con Paredes. Casi entré en pánico. Luego recordé lo que dijiste sobre que la autenticidad es mejor que un rendimiento perfecto. Diana me apartó y dijo que vio una asociación genuina entre nosotros. Ese tipo de presencia es importante para la Junta. Entonces, ¿he ayudado a tu avance profesional por primera vez? Sí. Así es como se ve la asociación. Quiero más de esto. La verdadera asociación, no lo que teníamos antes. Entonces la construiremos. Empezando mañana, cuando tú vuelvas al estudio de yoga y yo vuelva a dirigir la empresa con normalidad. Y en 3 meses, evaluaremos. ¿3 meses? Veremos si esto se ha consolidado o si fue solo un aprendizaje temporal. Más tarde esa noche, mientras yacíamos en la cama, Sofía hizo la pregunta que había estado suspendida entre nosotros toda la semana. ¿Crees que lo lograremos? ¿Lograrlo de verdad como socios? Lo pensé honestamente. Creo que ahora tenemos una oportunidad. Antes no la teníamos. ¿Por qué entiendo lo que haces? Porque entiendes lo que ambos necesitamos hacer. Entender mi papel fue solo el principio. El verdadero trabajo es construir algo nuevo juntos. Estoy lista para ese trabajo. Mañana, ya veremos. 7 días. Eso es todo lo que se necesitó para desmantelar 12 años de conceptos erróneos. Sofía llegó a esta semana pensando que demostraría su punto de vista sobre la equidad y la división del trabajo. En cambio, descubrió que había estado midiendo las cosas equivocadas por completo. El experimento formal había terminado el jueves, pero la gala de esta noche había sido la verdadera prueba final. Mañana volveríamos a nuestros roles normales. Los 3 meses siguientes demostrarían si podía mantener esta comprensión, y los años venideros mostrarían si podíamos construir la asociación que deberíamos haber tenido desde el principio. Ella lo llamó un experimento progresista. Tardó 2 días en suplicar que se detuviera. Resulta que a la realidad no le importa la teoría. Solo le importa lo que realmente puedes hacer cuando el peso está sobre tus hombros. Ahora ella conocía ese peso. Ahora podíamos avanzar, o no podíamos. El tiempo lo diría. Pero por primera vez en 12 años, me sentía genuinamente esperanzado sobre nuestro futuro. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente habíamos empezado a tener conversaciones honestas sobre lo que nuestra asociación realmente requería. El experimento demostró el punto. Ahora venía la parte más difícil, hacer que la comprensión fuera permanente. Habíamos restablecido los cimientos. Si podíamos construir algo duradero sobre ellos, ese era el verdadero experimento, y no hacía más que empezar. Queridos oyentes, ese es nuestro final.